buenos días, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos. Bueno, arrancamos en la mañana con mucha, pero mucha información que vamos a compartir. Vamos a estar desarrollando hoy posiblemente uno de los programas que hasta ahora nunca hemos hablado, por eso es que sabemos poco. Me incluyo con ustedes que están del otro lado, porque hablaremos de la osteogénesis imperfecta. Un nombre raro, complejo, pero que si alguna vez escuchamos hablar acerca de esta enfermedad, la escuchamos sobre los niños de cristal. Y creo yo que mi compañero Juan Castro puso esta situación a partir de su programa hace algunos años en boca de todos, porque nosotros fuimos conscientes a partir de una entrevista muy pero muy linda y también muy dura sobre cómo era la vida de estas personas que tenían que convivir en una ciudad llena de obstáculos. Léase ascensores, léanse edificios, léanse veredas, cordones, situaciones que implican para su salud y para quienes padecen esta enfermedad en particular un riesgo permanente. Por eso es que hoy vamos a conocer primero de qué se trata, cómo se diagnostica, cuáles son los síntomas, si efectivamente es o no es una enfermedad genética y fundamentalmente cómo se convive. Por eso es que hoy vamos a tener un testimonio muy pero muy especial de alguien que sufre esta enfermedad a diario y que la lleva adelante junto con el apoyo de su familia y de su entorno, y vamos a estar conversando con su mamá y con Micaela, con Margarita y con Micaela. Un testimonio muy pero muy valioso al que desde ya le agradecemos muchísimo por haber venido, porque también sabemos que es un esfuerzo muy pero muy grande, porque también es un riesgo acercarse al canal, someterse a toda una situación que en lo particular es una complicación. Así que vamos a conocer profundamente la historia de Micaela en un ratito nada más, no se la pueden perder. ¿Cómo le vas, Roberto? Buen día. Pero muy buenos días, muy bien, Dolores, por suerte. Bueno, les recordamos a todos, ¿nuestros teléfonos cuáles son? ¿Cómo no? 4535-0705, 4535-0706 con el 011 para los que llaman desde el interior del país. Bueno, recuerden que pueden utilizar el mail para enviar todas sus acotaciones, sus consultas, sus preguntas, sus dudas. ¿A qué mail? médicos@tvpublica.com.ar. Y nuestro Facebook, donde podrán encontrar programas que ya han sido emitidos, foros de opinión, intercambio de datos que son muy pero muy valiosos para todas las personas. ¿Cuál es esta dirección de Facebook? www.tvpublica.com.ar/Facebook Médicos. Bueno, ahora sí, un pequeño adelanto y un avance de lo que vamos a desarrollar hoy aquí en Médicos por Naturaleza. El Hospital Garrahan tiene un equipo multidisciplinario para la atención de pacientes con osteogénesis imperfecta. Esta enfermedad está caracterizada por fragilidad ósea, es decir, son niños que se fracturan ante pequeños traumatismos en los juegos. Entonces tenemos un programa en donde la actividad física, la kinesioterapia y el cuidado del dolor, así como los cuidados ortopédicos, están desde la primera consulta, y con eso tratamos de mejorar al máximo la calidad de vida de nuestros niños. Dentro de lo que hace al tratamiento de rehabilitación en los pacientes con osteogénesis imperfecta, evidentemente la actividad física toma un papel muy importante, incluyendo la hidroterapia. Hay que tener en cuenta que estos chicos muchas veces desarrollan en el agua actividades que fuera no pueden, y así como estimularlos en todas las actividades recreativas que el niño esté motivado para hacer y se considere que está en posibilidades. La mamá es la que más conoce al bebé, entonces muchas veces es la que nos puede informar para que nosotros podamos determinar el plan de actividad física más acorde para cada uno de los chicos. Y hablaremos de esta enfermedad en las distintas etapas de la vida, porque al igual que todos crecemos y nos va acompañando una situación en particular. En este caso hoy hablaremos de esta enfermedad de la osteogénesis imperfecta. Pero ¿cómo es crecer con una enfermedad en particular? Por eso es que Micaela nos va a poder ofrecer, tiene 15 años, y nos va a contar puntualmente cómo es el día a día, cómo se levanta, cómo almuerza, qué actividades realiza, qué es lo que más le gusta, qué es lo que tiene que dejar de hacer, cómo fue la toma inclusive de conciencia en un momento de su vida acerca de la enfermedad y decir, esto es lo que me pasa. Con esto tengo que levantarme todos los días. ¿Cómo lo hago? Ya no se trata de un bebé, se trata de un adolescente.
Tenemos información distinta en este caso que compartimos con todos ustedes, pero nos la ofrece el doctor Snieg. ¿Cómo te va, Sergio? Buen día. Buen día, Dolores. Buen día a todos. Hoy la información que vamos a compartir es sobre una investigación hecha en el Reino Unido entre el año 2002 y el 2008. Se miró la evolución de personas que se tuvieron que hospitalizar por dos enfermedades inflamatorias intestinales crónicas, como la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn, y lo que se vio es que de estos pacientes, los que estaban infectados por el Clostridium difficile, que es una bacteria que puede vivir en el intestino humano, tenían 6 veces más de mortalidad que los que no tenían esta bacteria. El tiempo de hospitalización aumentó en 4 veces y corrían el riesgo de ser operados, o sea, una cirugía gastrointestinal, 2 veces más que los que no tenían esta bacteria. ¿Qué es lo importante de esto? El Clostridium difficile es una bacteria que vive en el intestino junto con otras bacterias en forma saprófita, o sea que no causan enfermedad. El uso indiscriminado de antibióticos, entre otras cosas, lo que hace es barrer con la flora intestinal buena, por llamarla de alguna manera, hacer que la microflora intestinal se altere y de esta forma aumentar la incidencia de población del Clostridium difficile. Por esto es importante el no uso indiscriminado de antibióticos o no justificado. Siempre tiene que ser indicado por el médico. ¿Quién le pone el nombre a las bacterias, Sergio? Específicamente a esta yo no fui. Bueno, hace muy bien, porque te digo que te estaba por acusar. Pues entre el nombre de las enfermedades que le pone, no sé, para que las exprese quién. Porque en general, mira, cuando hablamos de tratamiento, lo primero que uno entiende psicológicamente es poder expresar aquello que le pasa. Y si esta expresión, ¿no, licenciada? Y si esta expresión cuesta, porque es todo tan complejo, los nombres son tan difíciles, en fin, me quieren arruinar la carrera. Bueno, osteogénesis imperfecta, ¿la conocemos o escuchamos al menos hablar acerca de los niños de cristal? Hoy vamos a conocer de qué se trata puntualmente. Consultamos a la doctora Virginia Fano, que es jefa del Servicio de Crecimiento y Desarrollo del Hospital Garrahan, y nos cuenta cómo se detecta, cómo son los síntomas, qué es lo que hay que hacer. Bueno, la osteogénesis imperfecta es una enfermedad hereditaria que se caracteriza por fragilidad ósea. Es conocida como la enfermedad de los huesos de cristal. Son niños que frente a traumatismos, que a otros niños no le pasa nada, presentan fracturas. Y esto genera dolor, muchos de ellos también se acompañan con retardo de crecimiento. Y lo importante es que requieren de un enfoque, tratamiento multidisciplinario desde el momento del diagnóstico. ¿Qué es esto? Osteogénesis imperfecta. La enfermedad de los huesos de cristal. Es muy infrecuente, una especie de mutación del tejido óseo que causa su disminución. Los huesos se vuelven anormalmente frágiles y presentan una gran propensión a las fracturas. Puede ser una forma de conocer esta enfermedad a través de una mamá que está embarazada y que detectan que ese bebé no crece bien y tiene incurvación de huesos en el útero y que corresponden a fracturas. Esas serían las formas severas de presentación neonatal. Otra forma son niños que caminan y que cuando empiezan a caminar tienen 1, 2, 3, 4 fracturas y allí entonces pensamos en una forma más leve que la anterior. Y después hay niños que recién en la adolescencia tienen las primeras fracturas, es decir, que es muy variable de un caso y de una familia a la otra. El diagnóstico se basa en las características clínicas, es decir, hay que revisar al niño, hay que conocer cómo es su historia previa de fracturas y de salud, y hay algunos signos clínicos que pueden hacer sospechar, es decir, las escleróticas pueden ser ligeramente azuladas, pueden tener alteración dentarias, y en algunas familias hay sordera en los niños más grandes. Cuando se juntan todos estos datos, se buscan los signos radiológicos y se consulta al genetista y con esto se hace el diagnóstico de osteogénesis y del grado de esta afección, si es leve o si es muy severa. ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? Es lograr que tengan la máxima capacidad funcional para sus posibilidades biológicas, que es variable de acuerdo a cada niño. Hay niños que podrán caminar normalmente e ir a la escuela, otros niños necesitarán una silla de rueda y desplazarse de esta manera, pero cada uno en su forma tener el máximo de confort y el máximo de calidad de vida. Cada niño tiene un programa de actividad física desde el primer día que lo conocemos para lograr su máximo potencial. Y ese programa de actividad física es progresivo, activo y por supuesto individualizado.
También tratamos el dolor con la analgesia, con el grupo de cuidados paliativos, y ortopedia hará las correcciones que correspondan, la cirugía, los enclavijados que el niño necesite. Bueno, todo un tratamiento muy complejo y muy completo, porque se tienen que trabajar distintas áreas del organismo, por así decirlo. Ante todo, una aclaración, Sergio, ¿qué son las escleróticas? Que hacía referencia la doctora. La parte blanca del ojo, sí. El blanco del ojo. O sea que cuando el blanco del ojo es ciertamente azulado, esto puede indicar, o puede ser una coloración ligeramente azulada. Ligeramente azulada. No es un signo que esté en el 100% de los chicos con osteogénesis imperfecta, es un signo más. Bueno, varias cosas. ¿Uno nace con esto o adquiere esta enfermedad? ¿Cómo es? Depende el grado. Recién explicaba la doctora que hay distintos grados, distintos tipos. Hay un tipo que es el que se da intraútero, que previa, ¿cómo se dice? Precoz, perdón. Sí. De la infancia precoz. Sí. Gracias, estaba. Y que es la forma más grave. Después hay formas variables que se dan en la adolescencia y está la forma que se da en la infancia, que es la más que uno ve con mayor facilidad y que es la que más cuesta a veces hacer el diagnóstico, porque se puede confundir con otras cosas. Son chicos que sufren fracturas. Claro, ahora te hago esta pregunta. ¿La evolución es irremediable o puede tener un grado de gravedad esta enfermedad que puede afectar parcialmente a la persona, como por ejemplo, lo estábamos viendo, chicos que por ahí se fracturan con mayor frecuencia y ya? A veces esto cursa con grandes deformidades óseas, sí. Cursa con imposibilidad de hacer las tareas del hogar. Esto va a traer un montón de consecuencias que afectan a la vida del paciente, sí. No así su forma intelectual. Intelectualmente son chicos normales, pero que por a veces hipoestímulo, porque no pueden hacer la tarea que hacen otros chicos, porque tienen que estar con muchísimo más cuidados, son a veces más aniñados. Esto no quiere decir que no tengan el potencial intelectual para desarrollarse normalmente. Incluso hay grandes genios, ¿no? Stephen Hawking. Sí. Andrea, vos me gustaría, hacía referencia al tema de los cuidados paliativos. ¿Las personas que sufren esta enfermedad tienen dolor habitualmente? Sí, por supuesto, tienen dolor y, digamos, cuando hablamos de acompañamiento paliativo, no solo es en el manejo del síntoma de dolor, sino de un montón de cuestiones que se le pueden ir presentando. Es decir, lo que sucede con esta enfermedad, en donde también puede avanzar o expresarse por periodos. Es decir, se dividen en dos, en congénita o tardía. Es decir, es el chiquito que empieza desde muy temprano a presentar fracturas. Pueden suceder en muchos que durante la adolescencia tiene una aquiescencia de la enfermedad y como que se estabiliza y no tiene la máxima expresión de la enfermedad, y después pueden tardíamente volver a expresarla, o hay gente que directamente tardíamente la expresa. Claro, es complejo porque a la hora del diagnóstico, me imagino para el pediatra, seguramente es muy frecuente ver un chiquito que viene fracturado y uno tiene que estar, si no tiene síntomas que se suman a esta situación. Yo después, ¿no? un poquito más adelante, les voy a comentar que no siempre es problema del pediatra, porque hay algunas expresiones tardías en donde son otros los especialistas que tienen que hacer el diagnóstico diferencial. Claro, vos decías que por ahí entra como en una remisión la enfermedad y que después tardíamente vuelve a tener síntomas más notorios. Sí. O está la que directamente se expresa tardíamente. A veces comienza en el embarazo a expresarse, o después voy a comentar o desarrollar un poquitito más el tema de la menopausia también. Muchas de las personas es como que gatilla en la menopausia y empiezan a fracturarse ahí y se confunde con el tema de osteoporosis. Exactamente, nosotros tenemos que ver de ejercitar más diagnósticos diferenciales por el comienzo de la enfermedad. Esto, sí. No, quería comentar que una situación muy frecuente que se desarrolla es que cuando llega a la consulta un chico con una fractura y uno le pide radiografía y ve varias fracturas, uno lo primero que piensa es en maltrato. Claro, bueno, eso lo vamos a hablar ahora en un ratito, porque también es una situación que se puede presentar y hay que saber diferenciar una cosa de otra. Antes de irme a la pausa, para que quede claro, esto, más allá del diagnóstico clínico que ustedes ven a través del seguimiento del paciente, ¿hay un análisis genético, como mencionaba la doctora, o hay un análisis de sangre que se realiza para
para tener un diagnóstico definitivo? Sí, se puede realizar eso. Es una enfermedad genética autosómica dominante. Significa que si un padre la tiene, hay 50% de chance de que el hijo la tenga. Perfecto. ¿De acuerdo? A veces aparece lo que se llama una mutación espontánea, que aparece un cambio genético sin que los padres la tengan. Perfecto. Puede pasar eso, pero normalmente es una enfermedad genética y se puede hacer análisis. Clarísimo, hacemos pausa. Estamos con nuestros teléfonos abiertos para que nos llames, para que nos consultes. En un ratito estaremos conociendo la historia de Micaela, una chica de 15 años que tiene esta enfermedad y nos va a contar cómo es su día a día, cómo ha sido su experiencia y su evolución a lo largo de los años. Llámanos a qué teléfonos, Roberto. 4535-0705, 4535-0706, con el 011 para los que llaman desde el interior. Bueno, pausa y enseguida estamos de vuelta. Hola, soy Darío Grandinetti y acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para hablarte del cáncer de mamas. Es el más común entre las mujeres, pero diagnosticado a tiempo es curable. Para eso es necesario la autoexploración periódica, la visita médica anual y la mamografía. El autoexamen, que dura 2 minutos, puede salvar tu vida. ¿Sabías que los beneficiarios de las obras sociales de salud son los trabajadores que prestan servicios en relación de dependencia, sea en el ámbito privado o en el sector público del Poder Ejecutivo o en sus organismos autárquicos y descentralizados, en empresas y sociedades del Estado? El costo del plan se solventa con su aporte personal y las contribuciones del empleador exigidas por ley. Los jubilados y pensionados nacionales con su aporte personal y el de los trabajadores en actividad.